Parece que no, pero poco a poco los avances en la profunda remodelación de Chamartín van llegando, y estos días se ha dado un paso clave para el buen funcionamiento no solo de la estación madrileña, sino de buena parte del tráfico ferroviario del norte del país, que llevará consigo importantes mejoras y que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado en varios vídeos anteriores de lo que se está haciendo en la estación del norte de la capital de España, Chamartín, ahora también Clara Campoamor, mucho más que un lavado de cara o puesta al día, y que irá por fases hasta concluir con una modernización y ampliación más que notables. Y esta semana, como estaba anunciado, se ha dado otro paso clave, pues se abre otra vía y se ha concluido el 95% de las obras de las 4 nuevas vías de alta velocidad, así como la ampliación del vestíbulo principal. Dos problemas: la capacidad para operaciones y para albergar viajeros, que estaba siendo un problema creciente en fechas clave o con incidencias, y que dejaba muy pequeña una estación que, a diferencia de Atocha, mezcla a todos los tipos de viajeros en el mismo edificio. Un avance que permite recuperar a partir de hoy, lunes 24 de junio, 15 trenes diarios con varios destinos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de uno de esos hitos marcados en rojo en el organigrama de las obras de Chamartín: la recuperación de una de las vías, la 19B, que permitirá restablecer la circulación de 15 trenes diarios al norte y también el Levante, concretamente Galicia y Comunidad Valenciana, normalizándose al fin los servicios con Salamanca, Ponferrada, León y Santander. Un pequeño paso, pero más que significativo. Ahora Adif seguirá avanzando en el refuerzo de la zona de alta velocidad de la estación, con el despliegue de 4 nuevas vías y la ampliación del vestíbulo principal sobre estas, cuyos trabajos están ejecutados al 95%. De esta forma, las 4 nuevas vías, desde la 22 a la 25, además de una de estacionamiento, ya se han puesto en tensión en la playa de Vías y en las cabeceras norte y sur. Los correspondientes andenes 14 y 15 tienen 9 metros de ancho frente a los 8 del resto de vías, están protegidos por marquesinas y tienen una longitud de 420 metros para el estacionamiento simultáneo de varios trenes. Además, el vestíbulo principal destinado a alta velocidad se amplía hacia el norte, y este sobre las vías 22 a 25, con una superficie de 3.700 metros cuadrados frente a los 2.500 actuales. A fecha de hoy están prácticamente finalizados los espacios que se corresponden con los andenes 14 y 15. Además, se han creado nuevos aseos destinados a los viajeros de alta velocidad y está casi completada su segunda altura, destinada a las salas club de las empresas ferroviarias, entre otros espacios. Otro punto importante es que se ha ejecutado el 80% del nuevo paso subterráneo de conexión con los andenes 13, 14 y 15 de alta velocidad, dotados de ascensores y escaleras mecánicas, paso que tendrá salida directa a través de rampas mecánicas, ascensores y escaleras fijas a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis, protegida por una gran marquesina de 6 metros de altura, un paso que se extenderá bajo el resto de los andenes de alta velocidad y permitirá a los viajeros de este tipo de servicio el acceso directo a cercanías y metro. Cuando acaben todas las obras, la estación contará con un vestíbulo principal de 18.000 metros cuadrados y 25 vías pasantes, 12 para alta velocidad, más una de estacionamiento, y 13 para servicios de la red convencional y para cercanías, más 2 adicionales en la cabecera norte. Además, se dejarán preparadas las estructuras subterráneas para una futura ampliación de hasta 6 vías más de alta velocidad. Paralelamente, Adif Alta Velocidad trabaja en la zona destinada a la circulación de trenes de la red convencional, entre ellos las cercanías. Además de prolongar el vestíbulo central bajo el andén 8 para dar servicio a las vías 12 y 13 de cercanías, actúa sobre 2 vías y 3 andenes,
montando aparatos en las vías 7 y 8 y modernizando la señalización. Un proceso de transformación en el que ya se han invertido más de 540 millones de euros y que colocarán a esta vetusta estación en el nodo de referencia de la movilidad de España. Obras a las que les queda todavía mucho por delante, pues una vez finalizada la ampliación se completará la remodelación integral de esta estación y su entorno urbano, que cambiará como de la noche al día, transformando esta anticuada terminal en una de las más modernas de España. Los trabajos de las nuevas vías están previstos que concluyan el 21 de julio, fecha donde ya se prometió hace varias semanas que supondrá el incremento de servicios de alta velocidad con Asturias y Galicia y la llegada de los nuevos servicios AVLO a ambas comunidades y probablemente varios minutos de recortes a los tiempos actuales. En cuanto a los trenes que desde el lunes 24 volverán a circular, supone la vuelta a la normalidad de los servicios con Salamanca, León y Ponferrada, además de sumar frecuencias con Galicia y Comunidad Valenciana, algo muy esperado en muchos municipios. Avances siempre delicados tratándose de una terminal tan concurrida, más aún a las puertas del verano, y que suelen conllevar molestias y dificultades, pero que supondrán una mejora muy importante y de la que seguiremos muy pendientes. El siguiente capítulo a destacar, el ya mencionado 21 de julio, y que contaremos en otro vídeo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.